Estos son por ahí muchas cosas que ustedes ya conocen, pero que van a surgir durante la materia, son muy importantes para funcionar, tener en claro estos conceptos, aunque sean por ahí simples. Eh, lo que vamos a hacer es repasarlos, ¿sí? Para que los tengan bien frescos. Y además, Haskell y los lenguajes funcionales usan mucho estas nociones, ¿sí? Trabajan sobre estas nociones. Ya les voy a contar un poquito más por qué son importantes para los lenguajes funcionales. Pero empecemos un poco a hablar de estos conceptos importantes. Entonces, hemos hablado que las expresiones son las cadenas de texto que usamos generalmente en programación o en otras actividades para describir valores. ¿Sí? Hemos hablado de algunos tipos de datos usuales en programación, que son los naturales, los booleanos, los strings o cadenas, los enteros, y bueno, hay muchísimos más. Simplemente les doy algunos ejemplos. Y acá, en cada uno de ellos, los ejemplos que puse acá son los naturales, booleanos, los strings, que los strings son las cadenas, ¿sí? Y los enteros. Después están los reales, hay muchos, ¿sí? Yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, expresiones de naturales, 2 más 3, 2 por 5 más 10, 2 por 100 por 10. Son todas expresiones que me están representando cada una de ellas. Si ustedes las leen, en la mayor, si son simples, ustedes en realidad las asocian con un valor, ¿no? Entonces, las expresiones, en general, me están representando, se dice, me están denotando un valor, ¿sí? Para cada tipo hay un conjunto de valores que los cuales nosotros tomamos como los más simples o los representativos de ese tipo de datos. Para los naturales son los números naturales, para los booleanos son verdadero y falso, yo lo escribo acá como true y false, pero es verdadero y falso. ¿Y cuáles son las expresiones, por ejemplo, en los booleanos y todas las que podemos escribir nosotros sintácticamente? Todos los textos que me representan valores de verdad o que me representan verdad o falso, ¿sí? True o false. Algunos ejemplos, depende un poco la sintaxis que usemos, pero es P y Q, no P o Q implica S. No sé bien yo qué sintaxis han visto en lógica, pero probablemente las conocen, ¿no? Conocen el lo lógico, la negación lógica, el ilógico y la implicación lógica. Me parece que ya las han visto en lógica. Por ahí cada libro, cada bibliografía usa una notación diferente, pero son bastante intuitivas las nociones. Los vamos a repasar igual a algunas nociones de lógica. Vamos a hacer una clase para repaso, para tenerlas bien en fresco. Como yo les había comentado en la última clase, la lógica es muy importante para la programación y para la computación en general, ¿sí? Porque ustedes, si han programado en primer año, han programado antes, por ahí que entraron a la universidad, lo que sea, ustedes saben que las condiciones lógicas, los programas se construyen sobre condiciones lógicas, ¿no? Piensen en un if, tiene una condición lógica, piensen en un while, tiene una condición lógica, y así. Nosotros estructuramos nuestros programas usando condiciones lógicas. Entonces, por eso son muy importantes. Es muy importante conocer las leyes de la lógica, porque si uno no conoce las leyes de la lógica, va a programar mal, ¿sí? Bueno, otro tipo de datos que es importante en la programación y en la computación son los strings. ¿Qué son los strings? Son textos, ¿sí? Entonces, cualquier texto que queramos escribir son strings, se pueden definir como cadenas de caracteres. Un ejemplo de string es hola, la cadena hola. Otro ejemplo es la cadena mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos cadenas? Y bueno, podemos hacer operaciones sobre ellas. Una operación que es común es la concatenación de cadenas. ¿Sí? ¿Qué significa concatenar cadenas? Poner una al lado de la otra. Entonces yo podría concatenar la cadena hola, y la concatenación se escribe de diferentes formas, pero vamos a asumir que es la suma, vamos a utilizarla como la concatenación de cadenas también. Y dado la cadena mundo, si las concateno, voy a obtener una cadena que es hola mundo. Entonces, esto que está acá es una expresión de tipo cadena, es una expresión de tipo strings, que me está representando un string. Esperen que sigue. A ver, llegó a algunas personas. Ahí está. Bueno, igual con los enteros, los reales y el tipo de datos que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho la última clase que cuando nosotros hablamos de expresiones, ¿sí? Se pueden definir, podemos dar una definición formal. ¿Qué significa una definición sin ambigüedad de lo que es una expresión? ¿Sí? Y eso obviamente sirve mucho porque nosotros cuando escribimos expresiones, cuando le pasamos, ¿qué hace una computadora? ¿Qué hace un programa? Generalmente manipula expresiones.
de algún tipo, de algún tipo de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando hacemos un programa que manipule expresiones, definir estas expresiones correctamente. ¿Sí? Entonces, se pueden definir de muchas formas. Una de ellas es por el método inductivo. ¿Qué significa? El método inductivo es una definición, estilo de la definición de naturales. No sé si han visto en matemática discreta o en primer año, cómo se definían los naturales. En introducción al álgebra lo vimos. Lo vieron en la introducción al álgebra. ¿Cómo lo definían los naturales? A ver si alguien se acuerda. El primer elemento es 0 o 1, depende, creo. Y después todos los elementos son el sucesor de otro. Claro, es algo del estilo. Ese tipo de definiciones se llaman definiciones inductivas. ¿Sí? Si ustedes las miran, son parecidas a las pruebas por inducción. En las pruebas por inducción, nosotros no definimos nada, demostramos cosas. Cuando hacemos una definición por inducción, contrariamente, nosotros estamos definiendo algo. ¿Sí? Podemos definir tipos de datos conjuntos inductivamente. En los naturales se pueden definir inductivamente, que es, yo digo, el 0 es un natural, ¿sí? Ese es como el caso base. Y después, agarra un natural y sumarle uno y vas a obtener otro natural. Entonces, ese es el paso inductivo. Es decir, vos dame un natural y yo le sumo uno y construyo otro natural. Y ahí ese sumarle uno puede ser llamado una operación como sucesor. Entonces podemos decir, bueno, el 0 es un natural y dado un natural, el sucesor de ese natural es otro natural. Y con eso yo puedo decir cualquier número que satisfaga eso es un natural. ¿Sí? Entonces, esa es una definición inductiva. De esa misma forma podemos definir otros tipos de datos, otros conjuntos, inductivamente. Un ejemplo, yo puedo definir el conjunto de las expresiones, aunque es raro, el conjunto de las expresiones aritméticas. O sea, puedo definir formalmente, inductivamente, qué es una expresión aritmética. Y después, si alguien me pasa una expresión, decir si es una expresión aritmética o no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definir las expresiones aritméticas? Puedo decir, las constantes son expresiones aritméticas. Constantes son números. 2, 3, 4, 5, 6. Si E y F son expresiones aritméticas, entonces E más F, E menos F, E por F y E sobre F son expresiones aritméticas. Y además, generalmente cuando uno hace definiciones por inducción, agrega una regla, son todas reglas estas, ¿no? Agrega una regla más que dice, ninguna otra cosa que no tenga esta forma es una expresión aritmética. ¿Para qué sirve esta regla adicional? Para que no en comillas se dice que para que no haya basura, digamos, que solo estén las cosas en mis expresiones aritméticas que se pueden construir de esta forma. ¿Sí? Entonces, yo dado estas reglas, yo puedo chequear fácilmente, si ustedes me pasan una expresión, puedo chequear fácilmente si algo es una expresión aritmética. Por ejemplo, si ustedes me pasan 5 más hola, y yo voy a decir, acá el S lo tomo como 5, cumple la definición, el más perfecto, pero el F no lo puedo, de alguna forma u otra, hablando informalmente, machear con hola, digamos, no cumple con esta definición. ¿Sí? Entonces yo usando esta definición puedo decirte, mira, 5 más hola no es una expresión aritmética. Y así yo puedo definir un montón de conjuntos inductivamente. ¿Sí? Podría definir otros tipos de datos también inductivamente. Después vamos a ver algunos ejemplos, pero este tipo de cosas son muy importantes en los lenguajes de programación, en los lenguajes funcionales, porque me permiten definir nuevos tipos de datos. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta cuando yo hablo por ahí, me la hacen, ¿sí? Me la pueden hacer por el chat, o generalmente yo cuando estoy hablando por ahí no veo tanto el chat, pero en el momento paro como ahora y me fijo si hay alguna pregunta, o me pueden abrir el micrófono y ¿cómo se llama? Y preguntar, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre esto, es bastante simple, por ahí ya los conocen a todos estos conceptos, lo estamos repasando. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre expresión y valor? Porque es más o menos, digamos, el 5 es una expresión, pero también es un valor. Bueno, acá tenemos que diferenciar los textos que nosotros manejamos con los valores o con los conceptos que ellos representan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el texto 2 está representando la noción de número 2, que yo lo escribo acá porque no tengo otra forma de describirlo, ¿no? Pero esto es un concepto, el número 2 es un concepto. Y yo a ese concepto de número lo puedo describir de muchas formas. Con este símbolo, que yo les dije que es una numeración arábica, digamos, de los árabes, está tomada, o con el 2 romano, que los romanos lo escribían así, el 2. ¿Sí? Entonces, y obviamente, según
la cultura antigua tenían diferentes denominaciones para el número 2. Entonces, pero todos estaban representando el mismo concepto. También yo podría escribir 10, ¿no? Y 10 uno puede decir es el número 10. Y otro puede decir, no, si está en binario, es el número 2. Entonces, depende cómo lo leamos nosotros, puede representar un concepto u el otro. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo, la expresión 2 más 2, cuando nosotros la vemos, está representando, está denotando, se dice en matemática, el número 4. Y esta que es un poquito más difícil, cuando yo pongo 2 más x, acá, ¿qué valor representa? Y no sé, porque depende del x. Bueno, eso es una función, porque vos me das el x, el valor del x, y yo te digo qué valor me está representando esa expresión. Entonces, esto es como la descripción de una función. Me está diciendo, dame el x, y yo te digo qué valor estoy representando. Me decís, el x igual a 3, estoy representando el 5, y así. Pero es una función, ¿no? Y como habíamos dicho antes, hay que tener cuidado que no todas las expresiones representan valores. ¿Sí? Un ejemplo simple, pero hay muchísimos más en computación. En computación nosotros se usan mucho las expresiones que no representan cosas. ¿Sí? Imaginen un programa que no termina, un programa que yo lo llamo, no termina, y retorna algún valor. Bueno, esa expresión no me está representando ningún valor, es algo que un programita que no va a terminar nunca. Bueno, el más simple de ver es 10 sobre 0 o cualquier número sobre 0. Eso no me está representando ningún valor numérico. ¿Sí? Es una expresión que se dice indefinida. Bueno, tenemos en computación, eso pasa mucho. Tenemos muchas expresiones que están indefinidas. No sé si ustedes han visto en primer año, por ejemplo, las pilas, el tipo abstracto de datos pilas. Sí, sí, No, pila y cola. O por lo menos yo lo vi. Bueno, algunos lo vieron y otros no. Pero supongo que han visto tipos de datos pilas que se comporta como una pila de libros donde tienen dos o depende un poco la descripción, las operaciones. Pop, no sé cómo las llaman. En general en inglés se llaman pop, top y push, son las operaciones que tienen. Que es, bueno, o apilar, desapilar y mirar el elemento que está al tope, ¿no? El tope. No sé si las llamaron así, no sé cómo las llamaron. Apilar, desapilar y tope, supongo. En primer año, alguien me dijo que vio las pilas. ¿Cómo llamaban las operaciones que tienen las pilas? Sí, de esa forma, como las mencionaste. Bueno, entonces, por ejemplo, yo le digo, desapilame la pila vacía. ¿Qué está representando eso? ¿Qué pila está representando? Ninguna. O el tope de la pila, dame el tope de la pila vacía. Supónganse una pila de naturales o de reales. Dame el tope de la pila vacía. ¿Qué real es ese? Nada, ¿Qué no te número es vuelve ese? nada. Es indefinido. ¿Sí? Entonces, en computación tenemos muchas expresiones que son indefinidas, que no están representando ningún valor. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, el sobre cero, la división por cero, es quizás la más simple de todas. Bueno, entonces, yo les había dicho que en programación imperativa, como ustedes programan en C, en Python, en Java, no sé en qué les gusta programar, son lenguajes de programación que se llaman imperativos. ¿Sí? ¿Qué significa un lenguaje de programación imperativa? Es que se construye sobre la noción de estado. ¿Sí? ¿Qué es un estado formalmente? Bueno, un lenguaje imperativo es un conjunto de variables, ¿sí? Que guardan datos, que guardan datos de algún tipo de datos dados, y que los voy a ir cambiando de ejecución de mi sistema. ¿Sí? Entonces, la noción de ejecución de sistema ahí se basa en la noción de estado. ¿Qué es un estado de un programa? Es, en tiempo de ejecución, una asignación de valores a las variables que yo tengo, de las variables de programación que yo tengo. ¿Sí? Ustedes, supongo yo por ahí, no sé, supongo que se acuerdan de la diferencia entre tiempo de ejecución y tiempo de compilación. Cuando programamos, se puede decir que tenemos un tiempo de compilación y un tiempo de ejecución. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre ellos o cómo los podríamos definir? ¿Qué es el tiempo de compilación? ¿Alguien se acuerda qué es el tiempo de compilación? ¿Puede ser el tiempo que demora un programa en compilarse? Tiempo de compilación es lo que pasa cuando yo compilo, cuando yo le paso el compilador a mi código fuente.
Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, chequeo de tipos, chequeo de errores sintácticos, todo eso. ¿Recuerdan? Cuando tiene un error sintáctico se los tira el compilador, cuando tiene un error de tipos también se los tira el compilador. Bueno, eso se llama tiempo de compilación, cuando yo compilo. El tiempo de ejecución es en el momento en que yo estoy ya ejecutando. En el tiempo de compilación yo todavía no ejecuté mi programa. El tiempo de ejecución es cuando yo ejecuto mi programa, está corriendo mi programa. O sea, un estado es algo que pasa en el tiempo de ejecución. ¿Y qué es? Es un momento en el tiempo de ejecución, es la asignación de los valores a las variables que yo tengo en un momento del tiempo de ejecución. Es como cortar, hacer un stop en un momento dado, hacer pausa, por decir una forma más linda, hacer pausa cuando estoy ejecutando el programa. Hago pausa, aprieto pausa y se congela el valor de todas las variables en ese momento. Y ahí yo puedo ver qué valor tiene cada variable, y eso es un estado, ¿sí? Hay un montón de herramientas que te permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, la programación imperativa se construye sobre la noción de estados, y un estado que es formalmente asignación de valores a las variables de mi programa, ¿sí? Nosotros lo que vamos a usar la siguiente notación durante la materia, y es para describir un estado, con la flechita esta, voy a decir, bueno, supóngase que tienen tres variables. Tienen X y Z. Voy a decir, un estado puede ser, por ejemplo, que X tiene 3, que Y tiene 2 y que Z tiene 1. Este es un posible estado de mi programa. ¿Sí? Un ejemplito acá en un pseudocódigo. Supónganse que a esto puede estar escrito en el lenguaje de programación que más les guste a ustedes. Imperativo, ¿no? Declaro dos variables que son enteras y le asigno a X le asigno 10, a Y le asigno 15 y después a X le asigno X más Y. Bueno, mis estados, ¿qué tienen? Tienen valores, le asignan valores a las variables X e Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este punto que está acá, bueno, cuando yo declaro las variables, ¿qué pasa acá? Generalmente dependiendo del lenguaje de programación, pero lo que dicen los lenguajes de programación es que tienen valores por defecto, o sea, no hace falta que yo les asigne, si son enteros, le va a asignar 0. Entonces, en este punto, cuando yo las declare, van a tener 0. En ese punto de mi estado, X e Y tienen 0. Cuando yo después de ejecutar a X recibe 10, lo que voy a tener en este punto de ejecución es que X tiene 10 e Y tiene 0. Después, si a Y le asigno 15, voy a tener que X tiene 10 e Y tiene 15. Cuando yo ejecute esta próxima asignación que me dice, agarra a X, asignarle el valor que me da X más Y, que esto es una expresión, acá ya voy a tener X va a ser 25 e Y va a ser 15. Y esto va a ser el programa. Obviamente este es un programa muy simple, que no tiene ciclos, ni if, ni nada. Cuando yo tengo ciclos, if y ese tipo de cosas, la ejecución de los programas son mucho más difíciles de seguir. ¿Sí? Porque depende de qué rama te vayas del if, depende de cuántas iteraciones hagas en el while. Entonces, ya cuando tiene ese tipo de construcciones, ya las ejecuciones no se pueden seguir así como estoy haciendo yo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasa entonces? Los estados, cuando tenemos expresiones, podemos usar los estados para volver las expresiones. Por ejemplo, yo le digo, el predicado que está acá, esta es una ecuación, me dice, X más Y tiene que ser igual que 15. ¿Sí? Obviamente hay muchos X e Y que cumplen esa ecuación. Pero yo como si lo tengo en un programa, por ejemplo, en un if o lo que sea, ¿cómo sé si eso es verdadero o falso? Y dependiendo del estado del programa. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, mira, en este estado que está acá, en donde X tiene 10 e Y tiene 5, ¿sí? Se cumple que X más Y es igual a 15. O sea, si yo de alguna forma chequeo esta condición en ese estado particular de mi programa, se va a cumplir. Bueno, para decir que se cumple en ese estado, vamos a usar esta notación. Esto se lee como se cumple. Entonces estoy diciendo, en este estado de mi programa, se cumple esta condición que está acá, esta fórmula que está acá, que es una expresión lógica, ¿no? Me vuelve verdadero o falso. Bueno, entonces es un poco de notación que vamos a usar. A ver si hay alguna pregunta. No. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, algo interesante que es muy simple y algo que vamos a usar mucho es una operación sintáctica. ¿Qué es una operación sintáctica? Es una manipulación de texto, ¿sí? Que es muy simple, pero vamos a usarla bastante, que es la sustitución, ¿sí? En los lenguajes funcionales, ¿cómo usamos para computar valores de las expresiones que usamos? Usamos algo que se llama sustitución, ¿sí? ¿Qué es la sustitución? Es algo muy simple, pero lo que tiene es que las computadoras lo hacen muy rápido
y entonces nos permite hacer un montón de tareas complejas. ¿Qué es una sustitución? Imaginen que tienen dos expresiones, E y F. En general, cuando yo hablo de expresiones, voy a usar letras mayúsculas. Esto quiere decir que E es una expresión, la que ustedes quieran. 10 por X, digamos, una expresión tan compleja como ustedes quieran. Y F también. ¿Sí? Se debe usar las letras mayúsculas para decir que estoy hablando de expresión. Entonces, esto que está acá me dice lo siguiente. Agarra E es una operación sintáctica. Agarra E. Y en todos los lugares que aparezca X, reemplazalo por F. Esto se llama sustitución porque el nombre es autoexplicativo, por decirlo de una forma. Yo agarro una expresión, ¿sí? un string, y me fijo donde aparece la variable X, lo cambio por otra expresión más complicada que es F. Por ejemplo, yo tengo X más Y, ¿sí? Y acá digo, agarra ahí y reemplazalo por 2 por Z, en todos los lugares que aparezca. Esto es lo que me está representando esa anotación que está ahí. Entonces yo agarro X más Y, me fijo dónde está ahí y lo cambio por este texto que está acá. Y si hago eso, lo que me queda es otra expresión que es X más 2 por Z. ¿Sí? Porque lo único que hice es agarrar y reemplazarlo, sustituirlo por esta otra expresión. ¿Sí? Y eso es una operación... como el mismo concepto de que, ¿cómo se llama? Cuando vos ponías una función dentro de otra, composición de funciones. En realidad la sustitución, ¿sí? no es una composición de funciones, ¿sí? Pero podés verla como una función, la sustitución que te agarra un texto, ¿sí? Te toma una variable, una expresión y te la reemplaza. Se puede ver como una función y se puede componer, ¿sí? Pero no es estrictamente una composición de funciones, ¿sí? Porque lo único que tienen que recordar ustedes es que esto es una expresión, ¿sí? Esto puede ser una parte de la expresión, pero en general son variables, es una variable, y esto es por lo que yo voy a reemplazar esa variable. Entonces agarras la expresión, te fijas dónde aparece la variable y la reemplazás por algo más complejo. ¿Sí? Es tan simple como eso. Después uno puede agarrar y verlo como una función, si quiere, y puede hacer muchas sustituciones, una tras de otra, y quizás componerlas, eso se puede hacer. Pero por ahora vamos a tomarlo como una operación sintáctica bastante simple. Yo tengo un texto y alguien viene y me dice, mira, fíjate en el texto donde aparece I y cambialo por 2 por Z. Y es eso, tan simple como eso. ¿Sí? Vamos a ver ¿y eso qué es? Eso es puramente sintáctico. Es decir, ¿qué significa eso? Yo agarro texto y lo reescribo en otro texto. Ustedes fíjense que las computadoras solo pueden hacer eso. Las computadoras son máquinas sintácticas, manipulan texto. No saben lo que están haciendo. Si ustedes dicen, bueno, ustedes hacen, por ejemplo, la calculadora. No, la computadora hace lo que ustedes dicen y 2 más 2 lo reemplaza y le da 4, pero porque ustedes se lo dijeron, no sabe, digamos, que 2 más 2 tiene que ser 4. Si ustedes escriben mal en la calculadora, quizás les devuelva 5, porque ustedes son malos programadores. Pero lo único que hace la computadora es tomar texto y devolverte otro texto. Entonces, manipula texto nomás. Y no sabe qué está haciendo cuando manipula texto. Usa las reglas que nosotros le pasamos, los programitas que nosotros le pasamos. Bueno, y este tipo de operación es la que usan los lenguajes funcionales. Sustitución, que es una operación sintáctica, es manipulación de texto, que es un poco lo que vamos a hacer. Bueno. Profe, ¿eso sí. es lo que es la regla de plegado y desplegado? Claro, digamos, vamos a usar las sustituciones, ya va a venir, ¿sí? No sé si ustedes lo vieron en el práctico, lo leyeron en el libro, pero vamos a usar la sustitución para definir, para usar dos reglas que se llaman desplegado y plegado, que es básicamente cuando tenemos una definición de una función, es reemplazar una función por su cuerpo y al revés, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver, no nos adelantemos, ¿sí? Bueno. Entonces, otro concepto que vamos a usar mucho es la igualdad. La igualdad es una relación, ¿no? Binaria, y es una de las relaciones binarias más famosas. ¿Sí? Desde chiquito, de que vamos nosotros al primario, y después vamos al secundario, lo que sea, nos enseñan a razonar sobre la igualdad. Nos escriben una ecuación, x al cuadrado más y más 5 es igual a tantas cosas, nosotros tenemos que resolver. Bueno, esas son ecuaciones, ¿sí? Y cuando razonamos sobre ecuaciones, lo que hacemos es utilizar mucho las propiedades de la igualdad. La igualdad tiene 3 propiedades básicas. Una es la reflexividad, o sea, x es igual a x.
Otra es la simetría, que es x es igual a y, implica que y es igual a x, o sea, si una expresión es igual a otra, también se cumple al revés. Que son todas propiedades medias obvias de la igualdad. Nosotros las usamos siempre cuando razonamos sobre ecuaciones porque las asumimos. Otra propiedad que nosotros siempre asumimos es la transitividad. Si x es igual a y y tenemos que y igual a z, entonces x y z también son iguales. ¿Sí? Estas tres propiedades, reflexividad, simetría y transitividad, fíjense, ustedes lo vieron en la introducción al álgebra seguro, ¿qué tipo de relaciones las cumplen esas tres propiedades? Reflexividad, simetría y transitividad. ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de relaciones eran las que cumplían esas tres propiedades? ¿La de equivalencia? Las relaciones de equivalencia. ¿Sí? Equivalencia. Exacto, las relaciones de equivalencia. Pero estas tres propiedades no me alcanzan para definir la igualdad, porque fíjense ustedes, si vieron relaciones de equivalencia, vieron que hay muchas relaciones de equivalencia. Y sobre los números naturales, si quieren, tienen muchas relaciones de equivalencia. Entonces, no me alcanzan para definir la igualdad, está definiendo muchas otras cosas que la igualdad. La igualdad es la relación de equivalencia más fina que hay. Ustedes supongo que se acuerdan que cuando tienen una relación de equivalencia, ¿qué hace la relación de equivalencia sobre el conjunto soporte de la relación? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Tener una partición. Genera una partición. Bueno, la igualdad, ¿qué partición genera? Y bueno, una partición donde cada conjuntito de la partición tiene un solo elemento. Genera la partición más fina, por decirlo de una forma. ¿Sí? Después tenemos muchas más relaciones de equivalencia que son más gruesas, por decirlo de alguna forma intuitiva, ¿no? Entonces, la igualdad tiene que cumplir alguna propiedad extra que estas tres. Y la propiedad extra que caracteriza la igualdad sobre las otras relaciones de equivalencia es lo que se llama la propiedad de Leibniz. Leibniz era un filósofo, ¿sí? Que una de las cosas que razonó, digamos, filósofo matemático, es sobre propiedades de la igualdad. Y lo que dijo Leibniz, y también, obviamente, mucha más gente, pero Leibniz quizás fue el más famoso, es que la igualdad tenía que cumplir algo que se llama el principio de sustitución. ¿Qué significa el principio de sustitución? Que lo vamos a llamar regla de Leibniz o intercambios de iguales por iguales. Dice lo siguiente: si dos cosas son iguales, se lo voy a contar un poco informalmente. Si dos cosas son iguales, entonces agarro una expresión y reemplazo alguna parte de esa expresión por x, o sea, agarro una expresión y agarro una variable x chiquita y la reemplazo por x grande, eso me tiene que ser lo mismo que agarrar x chiquito y reemplazarlo por y. Es decir, las cosas iguales se pueden intercambiar dentro de las expresiones. Eso que quizás ustedes hacen. Ustedes cuando calculan, cuando tratan de despejar una ecuación, dicen, bueno, pero yo sé que esto es igual a esta otra expresión y cambio esta expresión por esta otra, entonces. Bueno, eso es intercambio de iguales por iguales, o la regla de Leibniz. Si dos cosas son iguales, las puedo intercambiar. En vez de escribir x, escribo y. Entonces, sí, ahí sí podemos observar la igualdad, digamos, por decirlo de alguna forma, en todo su esplendor. Por eso son las tres propiedades que cumplen las relaciones de equivalencia más una extra, que Leibniz decía que era la que caracterizaba la igualdad. ¿Sí? En realidad, una de estas que nunca me acuerdo, me parece que la simetría se puede probar desde la regla de Leibniz. No me acuerdo exactamente. Una de estas se puede probar la regla de Leibniz. Entonces necesitas dos de estas más la regla de Leibniz, ya te alcanza para definir la igualdad. Pero bueno, yo puse las tres porque es interesante tenerlas, ¿no? Entonces, la igualdad cumple estas cuatro propiedades. La regla de Leibniz la vamos a usar mucho, que es, si ustedes la quieren, tiene diferentes formas de escribirla, ¿sí? En el libro, si van al libro, van a encontrar otra forma de escribirla, pero son todas equivalentes. Pero lo que significa es tan simple como eso. Dos cosas iguales se pueden intercambiar. Si x es igual a y, los puedo intercambiar. Puedo escribir x o puedo escribir y, va a ser lo mismo. Bueno. Entonces, tenemos la igualdad. Otro concepto, dos conceptos que yo creo que ustedes ya los conocen, por ahí no con esta notación, no tan formalmente, pero los conocen, pero que es muy importante tenerlo en cuenta cuando programamos el funcional, porque el funcional usa mucho la noción de igualdad, usa mucho las sustituciones, y usa mucho otra noción, otro concepto, que es el concepto de función. Obviamente, como dice la palabra, programación funcional. Estamos usando funciones. ¿Sí? Entonces, yo en la próxima
Transparencia dice lo que es una función. ¿Se acuerdan lo que eran las funciones? Si alguien me lo puede describir rápidamente, no tiene que ser la definición formal matemática, pero si es la definición formal, mucho mejor, pero uno puede describir informalmente lo que es una función. La función de que a cada elemento del dominio le corresponde un elemento de la imagen. Una función es una regla que me dice de una forma, te estoy describiendo informalmente, digamos la definición formal. Me dice, yo tengo un dominio, que es un conjunto de partida, y un conjunto de llegada. Entonces, lo que me dice la función es, a cada elemento del dominio, ¿sí? Le asigno un elemento, ¿sí? A lo sumo, un elemento de lo que se llama la imagen de la función. ¿Sí? Eso es una función. Entonces, si lo queremos definir formalmente, lo tenemos que definir con un poquito más de cuidado. Entonces, ¿cómo es la definición formal? Bueno, una función generalmente se describe de esta forma, ahí depende el lugar que estemos leyendo, ¿no? Pero una función se escribe de esta forma, y es muy importante poner el dominio, que es esto, es decir, de dónde parte la función y a dónde llega la función. Entre comillas, estoy hablando informalmente acá, en este momento, para entenderlo ustedes. Intuitivamente, la función toma elementos de este conjunto y me devuelve elementos de este otro conjunto. Y cumple algunas cosas. La primera cuestión es que es una relación binaria. ¿Sí? Una función es una relación. ¿Qué es una relación? Un conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Entonces yo agarro el producto cartesiano de A por B, supongo que saben lo que es el producto cartesiano. Este es el conjunto que tiene todos los parcitos de elementos que vienen de A y elementos que vienen de B. ¿Sí? Han visto el producto cartesiano, supongo. No sé, quizá en la secundaria. Bueno, entonces, F es una relación binaria de A en B. ¿Y cómo se dice eso? Se dice que F es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. ¿Sí? Pero esto me dice, mira, esto me está diciendo, A es una relación binaria. ¿Sí? F es una relación binaria, perdón. Pero todavía no alcanza, no todas las relaciones binarias son funciones. ¿Qué otra cuestión tiene que cumplir para que sea funciones? Lo que llama que tiene que ser determinista. ¿Sí? Y esto se puede definir de varias formas, pero intuitivamente me dice que para cada elemento del dominio hay a lo sumo, ¿sí? Un elemento del codominio al que lo manda la función. Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Para todo x e y que pertenece a A, yo acá no puse que pertenece a acá, pero debería haberlo puesto, si x es igual a y, entonces la imagen de x por f es igual a la imagen de y por f. Es decir, no me puede dar, si tomo, y acá es medio tramposo leer esto, pero dice, si tomo dos cosas iguales, no puede mandarme f a un elemento perdón, no puede mandarme x a un elemento e y a otro elemento. Eso no puede pasar. Una forma quizás más intuitiva de leer esto es por la contrarrecíproca. Es, si la imagen de x por f es diferente que la imagen de f por y, entonces x e y tienen que ser diferentes. O sea, hay varias formas de escribir esto, pero lo que significa intuitivamente es que un elemento no pueden ser enviados por la función a dos elementos diferentes. Me voy al sumo 1. ¿Sí? Es un requisito que en general se pone sobre las funciones que nosotros en general no lo vamos a usar, digamos, en computación. El siguiente requisito que se asume sobre las funciones que son totales. ¿Qué significa que una función sea total? Que todo elemento del dominio, o sea, todo elemento del conjunto soporte o del dominio, existe una imagen para ese elemento. Es decir, f aplicado a A me da algún b. ¿Sí? Fíjense que eso no pasa siempre. Yo les di un ejemplo, por lo menos, que es la división. La división no es una función total. ¿Sí? La división es una función un poquito diferente que esta, que toma dos elementos. ¿Sí? El dominio es un producto cartesiano, y me da un elemento. Toma, si quieren, reales, dos reales y me da un real. ¿Sí? Pero fíjense que no todos los elementos del dominio, si yo le aplico la función, me da un elemento del codominio. Por ejemplo, 10 dividido 0, no me da un elemento del codominio. Entonces, esas son funciones parciales. ¿Sí? Entonces, este requisito de la función total, de que la función sea total, no siempre se cumple. ¿Sí? Y en computación, en general no usamos funciones totales. Entonces, cuando usemos una función, vamos a decir si es total o es parcial. ¿Sí? Durante la materia vamos a ver la función como si fuera una expresión, o la función como tal, como que también incluye ecuaciones diferenciales y todo eso. Ecuaciones diferenciales supongo que las han visto en cálculo 1, o en cálculo 2, o no sé, en algún momento de su vida, antes. ¿Sí? Yo al momento les menciono de ecuaciones diferenciales, perfecto, hablaré un poquito, pero no es el objeto de estudio nuestro. Lo que vamos a ver son funciones
cómo expresamos programas como funciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero quiero decir, más allegado a lo que son expresiones algorítmicas o lógicas, que yo, uno mayor que el otro, más, menos, no sé si elevado, raíz, pero hasta ahí nomás. Y cualquier programa, o sea, vos podés hacer un programa que te calcule alguna operación matemática. Puede ser la multiplicación, la división, la derivada, lo que sea. Entonces, podés hacer programas que te calculen cosas matemáticas. Eso no excluye que la forma que lo vamos a definir nosotros son mediante expresiones. Uno siempre usa expresiones. En matemática también usas expresiones. ¿Sí? La derivada de f lo usás con la prima, lo que sea, pero es una expresión. Entonces, vamos a manipular expresiones, pero vamos a hacer siempre de un punto de vista de un lenguaje de programación. ¿Sí? O sea, vamos a ver un poquito cómo se hace eso. Pero vamos a ver del punto del lenguaje de programación. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es hacer programas. ¿Sí? Vamos a definir funciones, vamos a un lenguaje para definir funciones. Pero esas funciones van a ser programas. ¿Sí? ¿Qué significa que sean programas? Que pueden ser ejecutadas por una computadora. ¿No? Bueno. Algunos ejemplos. Ahí vamos a introducir un ejemplo y después vamos a introducir otro ejemplo. Porque fíjense que está interesante la pregunta, porque depende de qué queramos hacer. Nosotros podemos hacer un programa que me calcula alguna operación matemática, aritmética, o sea, pero puedo hacer un programa que haga cosas sobre strings, sobre cadenas. ¿Sí? Entonces depende de lo que yo quiera hacer con mi programa. Puedo hacer un programa que tome cadenas y devuelve cadenas. Programas que tome alguna estructura de listas y me una lista. Entonces depende de lo que yo quiera hacer. Programas que van a hacer cosas que nos interesan a nosotros, sobre algún tipo de datos que nosotros querramos. ¿Sí? Como yo les dije anteriormente, la computación tiene límites. Hay cosas que no son computables. Hay cosas que nosotros no podemos hacer programitas que las computen. ¿Sí? Pero estas que vamos a ver ahora sí. Bueno, entonces yo, por ejemplo, si quiero definir una función que calcule el cubo por ejemplo, consideren esta función. Función que toma x, ¿sí? Y devuelve x al cubo. Es muy simple. Lo que quiero mostrar es que generalmente cuando definimos funciones tenemos los siguientes ingredientes. El nombre de la función, el parámetro de la función y qué devuelve la función. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir nuestros programas? De forma muy similar. Pero vamos a marcar la diferencia entre estas nociones muy bien, porque son importantes. Nosotros en computación, esto lo llamamos el parámetro formal. ¿Se acuerdan lo que era el parámetro formal de una función? Tenemos parámetro formal, parámetro actual. ¿Se acuerdan de esas nociones de primer año? Sí, los parámetros de las acciones o las funciones. Claro, ¿qué son los parámetros formales y qué son los parámetros actuales? A ver si... Los parámetros actuales era cuando, por ejemplo, llamabas a una acción y ahí ya el parámetro actual, o sea, es como que cambiaba. El parámetro formal, si no me equivoco, era el tipo de dato que ibas a usar y el parámetro actual era en el momento en el que vos lo estabas usando. Entonces que, bueno, los dos en cierto momento son lo mismo, pero el actual dentro de la función iba cambiando y después cómo definías el formal era el tipo de dato que vos usabas y después si era, dependiendo de la cláusula, era si guardaba o no el dato, que era dato resultado. Bueno, por ahí está la respuesta. ¿Sí? Por ahí, Profe, yo lo entendí como que el parámetro formal es la variable local de la función y el parámetro actual es lo que se pasa al momento de su invocación. Por ahí, por todas esas, si yo hago una intersección de todas las respuestas, está más o menos la idea. El parámetro formal es el nombre del parámetro y, como dijeron ahí, puede ser con el tipo. Entonces, acá, por ejemplo, depende del lenguaje de programación, que le puedo poner el tipo en el parámetro formal o no. Por ejemplo, en Python yo puedo definir un parámetro sin decir qué tipo tiene. Entonces, depende un poco del lenguaje de programación que usemos. Pero acá mi función, este es el parámetro formal. Es el nombre que yo le pongo al parámetro. Digo, f toma un x. X puede ser, qué sé yo, cualquier cosa, no sé, pero le pongo el nombre x. ¿Sí? El parámetro actual es el valor del parámetro cuando yo ejecuto en el programa. Por ejemplo, yo este x podría ejecutar, supóngase que es un programita, podría ejecutar esta f con un 3. El 3 es el parámetro actual. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el parámetro actual y el parámetro formal. Entonces, esto es un parámetro formal, es el nombre del parámetro. ¿Sí? No tiene el tipo ahí, pero el tipo viene dado en el perfil de la función que falta, que yo lo puse acá entre un diálogo, porque acá falta, es muy importante el perfil. Porque yo miro esta función podría ir de reales en reales, de enteros en enteros, de naturales en naturales, no lo sé. ¿Sí? Por ejemplo, yo le doy ejemplos numéricos por ahora, vamos a ver ejemplos, por ejemplo, ejemplos de cadenas, pero me parece que esto por ahí
son ejemplos que ustedes por ahí los asimilan más rápido. Consideren la raíz cuadrada. ¿Sí? Sobre los reales. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene la raíz cuadrada sobre los reales? Es una función de qué tiene esa función de raro. O raro. Sería ¿no? parcial, porque no Una está función- definida para los números negativos. Exacto. Por eso yo digo la raíz cuadrada, pero sobre los números complejos. ¿Qué pasa? Entonces no tenés problema. Exacto, entonces total. Entonces, los parámetros, el perfil le importa mucho, porque eso depende si la función es total o parcial, depende de digamos, me da mucha información sobre la función. Entonces, siempre que definimos funciones tenemos que poner cuál es el perfil, o sea, cuál es el dominio y cuál es el codominio de la función. ¿Sí? Por este tipo de cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, nosotros cuando definimos una función, ponemos el perfil. Decimos, por ejemplo, acá, bueno, estoy hablando de naturales. ¿Sí? Ya eso me da información, que no va a haber números negativos, por ejemplo. Entonces, es importante poner el perfil. ¿Sí? Una función no está completa. Formalmente podemos ver que los lenguajes de programación el perfil lo pueden deducir de mis definiciones, pero vamos a decir por ahora que no está completa si no tiene el perfil. Tengo que poner el perfil. El perfil es esto. Es el nombre de la función con el tipo del parámetro, o sea, de dónde vienen los parámetros y lo que devuelve, el tipo de lo que devuelve. ¿Sí? Entonces, acá me dice, mira, f es una función que toma un parámetro de tipo naturales y devuelve algo de tipo naturales. ¿Sí? Y esto me dice cómo se define. Bueno, f, si yo le paso un x, me va a devolver x al cubo. ¿Sí? Y así yo puedo definir diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, una función que toma más parámetros. Una función que toma 3 parámetros, x y z, y me devuelve la suma entre los 3. Entonces, el perfil de esta función ya sería una función que toma una tupla, que se dice no un parcito, sino una n-upla, digamos, de 3 elementos, y devuelve un elemento. ¿Sí? Y después puedo definir, por ejemplo, una función que toma 2 reales y devuelve otro real. Entonces, esto se llama una función binaria, una función ternaria, bueno, así la podemos nombrar. Esta función es simplemente la división y esta función se hace una función parcial, porque no está definida sobre algunos elementos de su dominio. Bueno, estos son ejemplitos para contarle estas cosas que son importantes cuando vamos a definir nuestros programas. Bueno, vamos a usar un poco de notación. Esta notación acá es como un pseudocódigo para lenguajes funcionales. ¿Sí? Es una notación que vamos a usar como vamos a hacer un pseudo lenguaje funcional que después vamos a usar Haskell. Nosotros yo les voy a contar cómo se escribe en Haskell, pero es bastante transparente pasar de esta notación a Haskell, ¿sí? O a otro lenguaje funcional. Hay muchos lenguajes funcionales. Haskell es quizás el lenguaje funcional que más se usa, ¿sí? No siempre fue así, pero en este momento Haskell se usa muchísimo. La gente que usa lenguaje funcional usa muchísimo Haskell. Entonces, yo primero voy a presentar las nociones que hay detrás de los lenguajes funcionales con un pseudocódigo, un pseudolenguaje de alto nivel, digamos, y después les cuento cómo se escribe en Haskell. Entonces, en vez de escribir esto es una aplicación de una función, f aplicado a x. En vez de escribirlo así, lo voy a escribir con un puntito. ¿Sí? La razón de ser de eso es evitar muchos paréntesis. Por ejemplo, si esto fuera un parcito de elementos, tengo que poner paréntesis para la aplicación de función con más el parcito de se empiezan a juntar los paréntesis. Para evitar ese tipo de cosas, vamos a usar el puntito. Ya después, no sé si vieron Haskell ya en el práctico. Vimos un poco. Sí, Bueno, algo estuvimos viendo. ¿Cómo? Algo estuvimos viendo. Bueno, la aplicación de funciones en Haskell es el espacio. ¿Sí? Es el espacio. ¿Por qué el espacio? Porque es bien simple y se utiliza mucho la aplicación de funciones. Entonces, para que no parezca tan raro, yo voy a usar por ahora el puntito. ¿Y qué significa el puntito? Significa f aplicado a x. Significa eso, es la aplicación de la función. ¿Sí? Y para definir la función vamos a utilizar esta notación. Voy a poner el nombre de la función, voy a poner, esto se llama perfil, que es el tipo de los parámetros que toma y lo que devuelve. O sea, el dominio y el codominio, si lo quieren ver ahí. Así. Y después acá lo que voy a hacer es poner los parámetros formales y decir esta igualdad con puntito. ¿Por qué uso una igualdad con puntito? Porque quiero diferenciar la igualdad por definición del predicado de la relación igualdad. Entonces, esta es una igualdad por definición. Es igual porque lo estoy definiendo así. ¿Sí? Eso es importante en nuestro caso, porque lo que vamos a hacer nosotros es definir funciones. Entonces, es importante diferenciar cuando algo es
igual por una definición que tenemos nosotros en nuestro programa, de que algo es igual por una regla lógica, por ejemplo. Entonces, Si esto yo, que- en algún trabajo práctico que hagamos en algún momento que haya que entregar, yo generalmente trabajo en la computadora y me es más cómodo que en papel. ¿Cómo se hace ese Seguro. símbolo? Vamos a trabajar en la computadora. ¿Sí? Pero ese símbolo, ¿cómo se hace? El dos puntos, el No, igual con el punto arriba. eso, digamos, lo que van, cuando trabajan en la computadora van a usar Haskell. ¿Sí? Haskell lo que hace, yo les voy a contar después. Haskell lo que hace es, el igual por definición es el igual solo, y el igual, el testeo de igualdad, el predicado lógico, la relación de igualdad es dos iguales, uno seguido del otro. ¿Sí? No se preocupen por eso, yo después les voy a explicar cómo se pasa de este lenguaje a Haskell. ¿Sí? Este lenguaje es el que usa el libro, por eso lo introduzco, y es un lenguaje general que después lo podemos pasar a cualquier lenguaje funcional. Entonces, Es parecido al cálculo lambda, profe, que nombró la otra vez. tiene, digamos, obviamente podemos escribir expresiones lambda acá, después vamos a hablar de eso. Es un lenguaje de bastante alto nivel, que después lo podemos pasar a un lenguaje funcional. Pero después, en la materia, cuando veamos Haskell, ustedes pueden escribir las cosas en Haskell. ¿Sí? Lo que nos va a permitir esto, nosotros, es cuando tengamos que, por ejemplo, cosas que vamos a hacer, vamos a demostrar que un programa es correcto. Bueno, cuando tenemos que demostrar la corrección de un programa, usar esta notación va a ser más fácil para la demostración que usar el Haskell. ¿Sí? Eso no quiere decir que se pueda hacer en Haskell, pero como Haskell no tiene los símbolos matemáticos, ahí vamos a tener un problema. Entonces, vamos a usar esta notación cuando querramos demostrar cosas sobre programas. Cuando querramos escribir los programas, lo que vamos a hacer directamente vamos a escribirlo en Haskell. Es muy sencillo pasar de esto, de este lenguaje matemático, si quieren más matemático, a Haskell. Es muy simple, yo después les cuento cómo se hace. ¿Sí? Entonces no se preocupen por eso ahora, después vamos a usar Haskell. Para el lenguaje, para los proyectos o los ejercicios vamos a usar Haskell. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, esta es la igualdad por definición. ¿Sí? Que esto me dice, mira, esta función toma estos parámetros formales y lo que me va a devolver es esta expresión. Esta expresión puede ser tan compleja como yo quiera, pero lo que tiene que ser es una expresión del tipo B. Tiene que representar algo de tipo B. Por ejemplo, si estos fueran naturales, debería representar una expresión de naturales. ¿Sí? Unos ejemplos. Por ejemplo, una función que toma un x y devuelve x al cubo. Bueno, para definir esta función, que es muy simple, yo utilizaría esta notación. Fíjense, el perfil de la función, parámetro formal y la expresión que me define lo que devuelve la función. Esto dice, mira, toma un x y devuelve esta expresión. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera que computar, ahora yo obviamente les digo f aplicado a 2, ustedes lo dicen, es 8. Bueno, perfecto, ustedes saben matemática básica y lo hacen al cómputo y ya saben que 2 a la 3 es 8. ¿Sí? Pero una computadora no. Entonces, ¿cómo hace una computadora para obtener ese valor? Bueno, lo que va a hacer la computadora, lo que va a hacer los lenguajes funcionales que vamos a usar, va a ser sustituciones. Va a agarrar la definición esta que nosotros dimos y va a usarla para obtener el valor de 2 al cubo, por ejemplo. Supónganse que yo quiero obtener, yo a f le voy a pasar 2, y este es el parámetro ahora actual, 2 es el parámetro actual. Quiero obtener el valor para eso. ¿Cómo hago? Lo que voy a hacer es pasitos, podemos decir pasitos de bebé, muy simples, pero eso es lo que va a hacer la computadora. ¿Sí? La computadora el intérprete solo sabe hacer eso, lo que vamos a hacer acá. Pero con eso lo puede hacer muy rápido y puede llegar a resultados, computar cosas muy complejas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que el valor de f aplicado a 2? Bueno, lo primero que voy a hacer es usar la definición de f. O sea, lo que se usa es la definición de f, que es, me dice, dame x, y lo que tiene que devolver la función es x al cubo. ¿Sí? Y usar sustitución. Entonces yo digo, mira, lo que f aplicado a 2 va a ser la expresión que me devuelve la función, que es x al cubo, en donde reemplazo el parámetro formal por el parámetro actual. Eso es la operación importante, reemplazar el parámetro actual, el formal, por el actual en la expresión que define la función. ¿Sí? Esta es la expresión que define la función, y para obtener el valor que me va a devolver voy a reemplazar el parámetro formal por el parámetro actual. Y lo que hemos dicho, la sustitución, reemplazar x por 2 en esta expresión, es cambiar el x por el 2. Entonces voy a obtener 2 al cubo. ¿Sí? Y si hacemos los pasos de la multiplicación, supónganse que tiene un lenguaje de programación que ya tiene la exponenciación, va a devolver 8. ¿Sí? Pero esto lo podríamos seguir haciendo. Entonces, esto es lo que va a hacer la computadora. Va a agarrar el intérprete, va a agarrar definiciones de funciones que nosotros le demos
y a partir de esas definiciones le vamos a pasar parámetros actuales y va a calcular, ¿sí?, el valor que va a devolver la función. Pero ¿cómo lo hace? Mediante sustituciones. Lo hace así, utilizando las reglas de la igualdad. Todo el proceso de esto, fíjense que es una cadena de igualdades. Un intérprete funcional lo que hace es esto. No sé si han visto GHCI. ¿Vieron GHCI? Ahora espero un minuto, voy a poner a luz. Sí, en la práctica lo vimos, profe. Sí. Bueno, prender la luz. Si quieren, vamos a ver. Vamos a ir un poco a Haskell si quieren. Les muestro por arriba. Esperen un minuto que vamos a poner esto. Vamos a darle. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta que me quedó, creo que de la clase pasada. No sé si lo explicó usted o uno de los profes después de la clase. Que es acerca de un ejemplo que dieron de una recursión en aumento. Sí. Pero que curiosamente era una recursión en aumento porque iba dejando cómputos pendientes, pero por el tipo de evaluación de Haskell se iba resolviendo. Entonces, al final, como que no volvía para atrás. Porque claro, si bien vamos a ver. Sí, vamos a ver. Haskell tiene un método. Ya vamos a llegar a eso. Yo no me quiero adelantar porque quiero ir paso por paso. ¿Sí? Ya vamos a ver la forma que evalúa Haskell las cosas. Pero tiene un método de evaluación que es una que se llama evaluación lazy. ¿Sí? Y ese método de evaluación me permite, es un método de evaluación particular que tiene algunos beneficios, ya los vamos a detallar, pero muchas veces me permite obtener valores cuando uno piensa que la expresión no va a terminar de evaluarse. Eso pasa. Por ejemplo, una de las cosas que permite hacer Haskell es manipular listas infinitas de valores. Entonces, ahí si quieren voy a pasar un ratito a Haskell y esperen un minuto, que busco, cambio la terminal, esperen un minuto. Voy a pasar a la terminal y les voy a mostrar la terminal bien rápido. Y una pregunta rápida. Lo que aprendimos en primer año sobre recursión en aumento y la tail recursion y la gear recursion, digamos, ¿se sigue manteniendo en Haskell? O sea, Haskell en bajo nivel optimiza la recursión si ve que la puede convertir en una iteración, como en un lenguaje imperativo, o apila constantemente. Haskell, ese tipo de cosas, por ejemplo, recursiones a la cola, obviamente las puede optimizar. ¿Sí? Las puede optimizar. Perfecto. Las optimiza porque usaba mucho recursión. Entonces, ese tipo de cosas obviamente las optimiza. ¿Sí? La recursión en Haskell en general, ustedes si hacen un programita, no sé si están viendo, esperen un minuto, quiero ver si están viendo la pantalla, están viendo la terminal por ahí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, lo que le decía es que en general Haskell optimiza mejor la recursión, porque todos los programas en Haskell son recursivos. Entonces tiene muchas más optimizaciones, en particular la recursión a la cola, que es la más simple, pero tiene muchas más optimizaciones que cualquier lenguaje imperativo. Entonces, si ustedes hacen programas, aparte que Lazy permite hacer evaluaciones de funciones recursivas, a veces mucho más, la evaluación es mucho más corta que otro tipo de evaluación. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me quiero ir por las ramas porque no quiero confundirlo. Pero si ustedes hacen un programa recursivo en Haskell y escriben ese mismo programa recursivo en Java o lo que sea, van a notar, quizás, que el programa de Haskell es más rápido. ¿Sí? Si es recursivo. ¿Sí? Si es recursivo. Si no es recursivo, porque, como bien dijeron ahí, cómo usan los lenguajes imperativos, cómo simulan la recursión con una pila. ¿Sí? Entonces, la pila pone un trabajo extra. Entonces, si utilizan recursión en Haskell, utilizan recursión en algún otro lenguaje, van a notar que la recursión en Haskell se comporta mejor. En general, puede haber algún caso particular, pero en general se comporta mucho mejor. ¿Sí? Y en lenguajes imperativos la recursión está buena porque nos permite resolver un montón de problemas, pero cuando queremos hacer algunas cosas, por ejemplo, más eficientes, generalmente lo que hacemos es pasar esa recursión a algún programa imperativo. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poco cuando hablemos de evaluación de tipo de evaluación que usa Haskell, y vamos a hablar de esas cosas, ¿sí? De la pila de recursión, de eso vamos a hablar. No me quiero adelantar tanto. Pero les quería mostrar GHCI, si ustedes lo instalan, GHC tiene varias cosas. Tiene un compilador, fíjense que ahí ejecuté GHC, esto es un compilador, o sea, GHC tiene un compilador como en C, o sea, un compilador que toma código fuente y lo compila ejecutable. Eso lo hace Haskell, eso lo hace GHC. Es más, ustedes lo que pueden hacer, no sé si vieron en el primer año cómo pueden linkear diferentes códigos objetos con el compilador de C.
¿Vieron eso que pueden generar varios puntos .o y después linkear? Eso es lo que hace el compilador G, es generar varios puntos .o y después linkearlo con el link. No, profe, no lo vimos. Yo lo vi por mi cuenta, pero no lo vi. Bueno, lo que pueden hacer, que si tengo tiempo algún día se lo voy a mostrar, pero no es nada muy difícil, es hacer parte del programa en Haskell, generar un punto .o, hacer parte del programa en C, llamar el programa en Haskell desde C y linkear todo el programa. Eso se puede hacer. ¿Sí? Pregunta, si vos en C, vos podías hacer un... O sea, utilizabas el compilador y después lo probabas. Lo podías probar ahí mismo. ¿Cómo? Estoy tomando mate, perdón, si sientes ruidoso, pues estoy tomando mate. No, era una vez vos lo compilabas y el archivo sí era un ejecutable. O sea, vos le dabas clic y, bueno, tenía cierta funcionalidad. A veces cumplía el mismo. Ahora, en esta materia, en este lenguaje, ¿de qué te sirve abrir un archivo ejecutable en funcional si no tenés un intérprete? ¿Cómo hace para recibir? GHC tiene las dos cosas, por eso les decía. Tiene el compilador, o sea, vos podés generar código ejecutable con GHC. Podés compilar código, generar un ejecutable. Si estás en Windows vas a ejecutar un .exe. Si estás en Linux vas a ejecutar un binario de Linux. Si estás en Mac, un binario para Mac. Podés hacer eso. ¿Sí? Y también te da un intérprete. El intérprete en general está bueno para probarlos, hacer alguna prueba sobre los programas. Probar los programas que anden a lo que yo quiero, que hagan más o menos, se comporten bien, y después lo puedo compilar. Ya tengo un código compilable, código ejecutable. Perdón. ¿Sí? Puedo hacer exactamente lo mismo que en C o que en otro lenguaje de programación. La noción de intérprete es una noción que empezamos a usar en lenguajes de programación. Yo voy a hablar también en otra clase. Pero empezamos a usar los lenguajes de programación funcionales y lo usan, por ejemplo, Python usa un intérprete, Java usa un intérprete, Scala usa un intérprete y se popularizó mucho. ¿Por qué? C no usa un intérprete. C te compila código ejecutable de la máquina que vos estás usando. ¿Qué pasa con los compiladores? Los compiladores, al compilarte a código de la máquina que vos estás usando, no es código portable. Por ejemplo, les doy un ejemplo, yo compilo un programita en C acá y les paso el programa ejecutable que me generó a su máquina. ¿Cuántas probabilidades hay que ustedes ejecuten ese código y ande? ¿Qué les parece? Y bueno, hay que tener un Unix probablemente para que ande, Linux. Si usan Windows no va a andar, si usan Mac no va a andar. Se lo paso, lo bajan en un teléfono celular, no va a andar. Entonces, no es un código portable. No te puedo mandar ejecutables y voy a ejecutarlos en general. Digamos, está en el mismo sistema operativo que yo, la misma arquitectura de máquina va a andar, pero no es lo que pasa. Fíjense que los celulares ahora, las tablets ahora, cada una tiene una arquitectura con un sistema operativo que trabaja para esa arquitectura y el código compilado no es portable sobre ellas. Entonces, lo que empezaron a hacer a partir de los 90 es usar intérprete. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete crea un entorno virtual donde se ejecutan los programas. Y lo que hace es que el código ejecutable es para ese intérprete y hace que sea código portable. ¿Sí? Si ustedes tienen un intérprete de Haskell y yo les paso código, ustedes lo pueden ejecutar en su máquina. Así todo. GHC también provee, además de un intérprete, un compilador. Por eso tienen varias cosas. Fíjense, ahí les estoy mostrando. No sé si se ve la letra, si la pueden seguir. ¿Ven la letra ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Esperá que estoy viendo el chat a ver si hay alguna pregunta. Porque no, ni lo vi el chat. A ver, voy a volver para atrás. No sé qué dijo alguien. Estoy viendo las preguntas, ¿no? Si hay algo interesante que pueda responder. Facundo por ahí dijo algo que quiero decir, que hay en el chat, si van ustedes, en la grabación lo único que no va a estar el chat, pero yo por eso les cuento la pregunta de Facundo que está por ahí, que dijo que en C es así también, la igualdad es la asignación y la igualdad doble es la igualdad, digamos, es una expresión lógica. Acá no tenemos, hay que tener cuidado que no tenemos asignaciones, ¿sí? La igualdad simple va a ser definiciones. Una definición no es lo mismo que una asignación. Yo no puedo definir dos veces una cosa. No puedo decir f es igual a tal cosa y después más abajo f es igual a otra cosa, que yo lo podría hacer con asignación.
Acá no. Una definición es una sola vez. Es más, el intérprete de Haskell, si han hecho eso, les ha tirado un error. Entonces hay que tener cuidado. Acá no tenemos asignación. Bueno, si están viendo ¿cómo se llama? La terminal ahí, yo les había dicho, bueno, cuando instalen GHC, van a ver, este es el compilador, este compila código. O sea, yo le paso código en Haskell, que generalmente es un archivo .hs, y lo compila código ejecutable en mi máquina. Y después tengo el intérprete, ¿sí? El intérprete me permite jugar un poco con los programas. ¿Sí? Es más, lo puedo usar para hacer scripts y correrlos. Si quiero hacer algún script rápido para que haga algo, lo puedo hacer y ejecutarlo en el intérprete. Y algún ejemplo que yo quería darles es lo siguiente. Haskell tiene varias cosas interesantes. Supongo que ya las han visto un poco en la práctica. Tiene las listas. Y, por ejemplo, esta lista que está acá, vamos a empezar de cero. ¿Sí? Serían los naturales. O sea, ahí está una lista infinita. Y Haskell la puede imprimir. Sería la lista infinita, la voy a cortar. Puede imprimir. Yo puedo hacer lo siguiente. El HD es la cabeza de la lista. Entonces, dame la cabeza de la lista infinita de naturales. Usted puede decir, bueno, pero no lo va a poder hacer porque te va a generar toda la lista de naturales. No, la forma de evaluación de Haskell hace que eso lo pueda hacer. ¿Sí? Creo que es Head, profe. Head, perfecto. Entonces ahí es 0. ¿Sí? Fíjense que yo puedo hacer. Lo que no podría hacer, por ejemplo, es esto. Last, fíjense que ustedes en Haskell pueden, si por ahí ver, tiene un montón de funciones ya definidas. ¿Sí? Entonces tiene muchas. Haskell tiene un montón de funciones, en particular sobre listas tiene un montón. Por ejemplo, head, el que vimos recién, me devuelve el primer elemento de una lista. El last me devuelve el último elemento de una lista. Entonces acá ya no sería sorpresa que yo hago el last, fíjense, acá si yo hago dos puntitos T me dice el tipo de esta función. Tiene este tipo. Toma, ya después lo vamos a ver, simplemente se los cuento. Toma algo, una lista de tipo A y me devuelve el último elemento de la lista que es algo de tipo A. Entonces, devuélveme el último de esta lista infinita. ¿Qué va a pasar? Se quema. Buscando. Digamos, algo que puede pasar en computación, va a iterar para siempre. Bucle infinito. ¿Sí? Entonces, una iteración Profe, y en infinita. ese caso llegaría hasta el máximo número que es físicamente posible en el lenguaje o se Lo que pasa en demorarían? Haskell es lo siguiente. Haskell, estoy adelantando, me están llevando a lugares que yo quería pasar en otros momentos. Haskell tiene dos enteros. Tiene los int, tiene los enteros que se llaman int y int, ¿sí? Y tiene los enteros que son los integers. Tiene dos tipos de enteros. Los int son de longitud fija. No me acuerdo si tienen 4 dígitos. Me tengo que fijar bien. Profe, ahí Y los- después Haskell, yo pasé el valor al chat. Ahí está, bueno, es el valor máximo y el valor mínimo. Son una longitud, depende un poco del intérprete y del compilador Haskell que usemos, pero tiene un valor mínimo y un valor máximo. Los integers son de longitud variable, es decir, pueden ser un número tan grande como nosotros querramos. ¿Sí? Lo cual, obviamente, hace que no sea tan eficiente usar integer. ¿Sí? Porque representar un número tan grande como nosotros querramos cuesta bastante. ¿Sí? El integer obviamente, te ocupa mucho más memoria que un int. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de esas cosas cuando hablemos de Haskell. Son cosas más de Haskell. ¿Sí? Pero vamos a hablar, bueno, Haskell tiene esas dos cosas. Fíjense que acá yo estoy generando una lista de integer. Entonces, va a generar números tan grandes como puedas. Obviamente, en algún momento se va a quedar sin memoria, porque la memoria de la máquina es finita. ¿Sí? Pero va a tardar muchísimo. Va a tardar muchísimo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso después. Pero, bueno, si ustedes se fijan acá, el Haskell, el intérprete, se hacen dos puntitos el signo de pregunta y tienen un montón de comandos, pueden hacer un montón de cosas ahí en Haskell, ver el tipo de una expresión, ver cuántos pasos hace para una expresión, un montón de cosas que vamos a hablar después. Pero bueno, les quería mostrar un poco el tipo de cosas que hacemos, que vamos a usar en la materia. ¿Sí? Vamos a usar el GHCI y lo vamos a usar para evaluar funciones. ¿Sí? Y tiene un montón de cosas para hacer que ya las vamos a hablar en otra clase para no detenernos acá. Pero hay un montón de cosas para ver. Bueno.
Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué estarías haciendo si en el intérprete le pones let un nombre de variable igual a un valor? Si en el intérprete le pones, perdón, no escuché la última parte. Let y le pones el nombre de una variable igual a un valor. A ver, escribirlo en el chat. Escribirlo en el chat porque no te seguí. Si podés ponerlo ahí, así lo veo bien. ¿Qué significa eso? Significa que vos, le falta una parte a eso, que el let te permite decir, mirá, el A va a representar el 9. ¿Sí? Pero no es una asignación, ¿eh? No es una asignación de variables. Me dice, en la expresión que sigue, por ahí le falta una parte, el A, la variable A, va a representar el 9, pero no es una variable de programación imperativa. ¿Sí? No puedo decir, después cambiarle el valor. Simplemente decir, mira, en la expresión que sigue, el A es el 9. ¿Sí? Como introducir un nuevo nombre para el 9. ¿Se entiende eso? Que No como tenemos decir que esto la acá. función A que vale eso. ¿Cómo? Como decir que A es una función y vale eso. Sí, como decir, en realidad es una expresión ahí. Ahí está diciendo, mira, la expresión A es la constante 9. Donde aparezca, la puedes reemplazar por 9. Entonces, como un nombre nuevo a 9. Es eso, tan simple como es. Ahí, pues yo todavía no me puse a jugar mucho con esto, pero ya que mencionaste expresión, y expresión podía ser A más 4, o se me ocurre A, no sé, A mayor a B. ¿Vos le podés decir una cosa tipo 5 mayor a 10 vale 3? Como rompiendo un poco lo que significa. Vos lo que sí podés decir es, ese tipo de cosas, podés decir, te va a tirar falso. ¿Sí? O sea, vos podés chequear una igualdad, es decir, esta expresión va a ser igual, por ejemplo en Haskell, después si quieren ver, ahí lo saqué, pero va a ser igual a, por ejemplo, 2 más 2 va a ser igual a 1. Perfecto, lo puede escribir, se lo puede tirar a Haskell y Haskell te va a decir falso. ¿Sí? Ahí saqué si quieren, a ver, vamos. Voy a volver al intérprete. Si quieren jugar un poquito más con eso, que es más divertido que lo otro para ustedes, ahí les voy a volver a la presentación. Esperen un minuto. Vamos a volver. Claro, ahí, bueno, Carlos puso un ejemplo, puso en el intérprete let as igual a 9, o sea, let en inglés es sea 9. Estoy como definiendo A. Entonces después, una vez que le pongo eso al intérprete, ahí está. Bueno, entonces, ahí le estoy presentando de vuelta el intérprete, ¿no? La terminal. Entonces yo puedo hacer tipo de cosas. Fíjense que ahí como que ejecuté ese código, ¿sí? En el intérprete. No sé si Y lo si están siguiendo. viste que pusiste 2 más 2 y lo comparás con 1. Sí. Y si antes de eso le pones let. No podés. Hay cosas que vos no las podés, ya están definidas. Por eso, no podés redefinir. Por ejemplo, hay algunas operaciones, la igual ya no lo podés redefinir. Ese tipo de cosas ya están definidas en Haskell, ¿sí? Para los tipos esos. Entonces la suma ya está definida para los integers. Si vos la querés definir, te va a decir ya está definida. Claro, entonces como ¿Sí? para que reconozca la expresión a la que vos querés asignarle cualquier cosa, tiene que ser, por decirlo así mal, pero no sé cómo se dice, como una expresión libre, que no tiene que tener A más Tiene que 4. ser una expresión de un tipo nuevo. Ya vamos a ver cómo se definen tipos nuevos. Yo puedo definir, por ejemplo, los números racionales y puedo definir la suma sobre los números racionales. Y mi suma le podría definir que la suma me dé, de los números racionales, me dé una cosa que no sea la suma que nosotros conocemos. Pero eso porque yo estoy definiendo los números racionales. ¿Sí? Lo estoy definiendo mal. Eso lo puedo hacer en computador. En cualquier lenguaje de programación puedo definir mi biblioteca sobre reales, definir mis nuevos reales,
y definir una suma que se comporte diferente que las sumas reales. Sí, estoy programando mal. Sí, se puede hacer tranquilamente, pero sobre las cosas ya definidas, yo no las puedo tocar. Entonces acá, por ejemplo, si pongo lo que ustedes quieran, no sé, la expresión que ustedes quieran, por ejemplo, la puse ahí más arriba, pero 5 por, bueno, de todas las expresiones aritméticas, ¿no? Y el igual es una expresión, digamos, es la igualdad lógica, por decir una forma. Entonces ahí estoy diciendo 5 por 2 es igual que 11. Y eso es una igualdad que puede ser verdadera o falsa. Yo la ejecuto acá y lo que hace el intérprete es buscar, ya lo vamos a ver bien, pero es buscar el valor que me está representando esta expresión. Esta es una expresión lógica y las expresiones lógicas representan falso, verdadero o puede ser indefinidas. Esta en particular, Haskell, como tiene la definición del por y la definición de la igualdad de números, puede reducir esta expresión de acá, esta ya está reducida, y chequear que son el mismo en ambos lados. Y ahí va a retornar, no son el mismo, entonces va a retornar falso. ¿Sí? Eso es un poco para resumir lo que está haciendo Haskell acá, y que HCI en realidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos por la presentación, para no irnos tanto por la rama. Ya vamos a tener una clase de Haskell, ¿sí? No se preocupe que vamos a ir por ahí. Yo sé que para ustedes es mucho más divertido que yo me ponga a jugar con intérprete Haskell. Y jugar con eso. Y ahí me dice Axel, otra pregunta, ¿por qué me dejaría hacer let de A igual a 9, let de A igual a 8? Porque vos le estás definiendo una variable. Vos lo podés hacer al intérprete, ¿sí? Lo que estás diciendo es, definiste A igual a 9, después definiste A igual a 8, pero estás diciendo al intérprete, toma, A va a ser 8, A va a ser 9, A va a ser 10, pero vos no podés hacer un programa que modifique eso. Si no te está diciendo, mira, la expresión que venga, A va a ser igual a 8. ¿Sí? Pero si vos haces un script, porque el let te permite hacer definiciones locales. Entonces ahí estás haciendo una definición local a la próxima expresión. ¿Sí? Pero no es una asignación a una variable de programación. No tenemos variable de programación ni estado en Haskell. Eso no lo podés hacer. Simplemente lo que va a hacer Haskell es en la expresión que sigue reemplazar a por 8. Tan simple como eso. Yo no puedo en ningún momento usar a como si fuera una variable de programación. ¿No? Bueno, sigamos con. ¿Quieren seguir con la presentación? Yo les prometo que en una o dos clases vamos a agarrar el intérprete y vamos a jugar con el intérprete un poquito más. Dale. ¿Sí? Pero tenemos que seguir con la presentación. Si no, no vamos a llegar. Entonces vamos a por ahora, dejar de jugar con Haskell un poco y vamos a pasar a la presentación. Después vamos a volver y vamos a hacer un montón de cosas en Haskell. ¿Sí? Bueno. Entonces, sigamos un poco con las cosas básicas que quiero terminar de darles hoy antes que se haga tarde. Bueno, ahí les compartí la presentación de vuelta. ¿Sí? Entonces, lo que hace Haskell es, fíjense, yo les mostré, intérprete, un poco juega en intérprete, pueden definir una función, que ya vamos a ver cómo se definen con el código fuente, un scripts que se llaman en Haskell, y que son definiciones de funciones, y una vez que uno carga las definiciones de funciones esa en el intérprete, lo que puede hacer es pasar una expresión, y lo que hace el intérprete es como una calculadora, pero muchísimo mejor. Porque no solo puede calcular resultados de expresiones aritméticas, sino de cualquier cosa más compleja que pueda computar usando mis definiciones. ¿Sí? Me permite computar cosas sobre expresión. O sea, yo le paso alguna expresión y le voy a decir, mira, tu expresión, si yo uso las definiciones que vos me diste, llego a este valor. Puede pasar, como los ejemplos que no vimos, que hay expresiones que no representan nada. Y no es un caso raro en computación porque hay programas que no terminan. Se puede pasar que el programa no termine. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a usar mucho para razonar sobre los programas son el razonamiento lógico. ¿Sí? ¿Qué es el razonamiento lógico? Es el razonamiento que usamos, que han visto en la materia lógica en primer año, que se basa muchas veces en razonamiento axiomático. ¿Se acuerdan lo que es el razonamiento axiomático? ¿Alguien se acuerda? ¿Podría decirme lo que es el razonamiento axiomático?
No sé si es eso, para mí es como que a partir de los axiomas se va construyendo la teoría, digamos, todo apoyándose en los axiomas. Exacto, es algo del estilo. Cuando razonamos axiomáticamente tenemos un cálculo, ¿sí? Un cálculo son axiomas más reglas que me permiten obtener propiedades sobre algún objeto en estudio. Por ejemplo, en cálculo 1, ustedes tienen reglas sobre las derivadas de las funciones, las integrales, y lo que hacen es obtener propiedades sobre las derivadas e integrales de las funciones. ¿El modus ¿Puede ser ponens eso? era un axioma o de lógica? ¿Cómo? El modus ponens. Depende el sistema axiomático que estemos usando, ¿sí? En general, el modus ponens es una regla. Claro. ¿Sí? En general. Pero hay muchos sistemas axiomáticos. Hay un montón de sistemas axiomáticos. Lo que tiene un sistema axiomático son axiomas o cosas que nosotros asumimos como verdaderas, más las reglas que me permiten obtener lo que se llaman teoremas de los axiomas. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supongan hacer dos operaciones, el máximo y el mínimo. Son operaciones que ustedes conocen. El máximo son dos operaciones binarias. El máximo me da dos números, me devuelve el máximo de los dos números que le paso. Por ejemplo, 5 máximo, el máximo entre 5 y 8 es 8 y así. Y el mínimo me vuelve el mínimo. El mínimo entre 5 y 8 es 5. ¿Sí? Yo tengo varias formas de razonar sobre el máximo y el mínimo. Estoy buscando el teléfono porque me están llegando mensajitos, perdón, pero los tendría que ver. Pero bueno, termino esto y me fijo. Yo podría agarrar, fíjense que supongo que ustedes han hecho un código fuente, un programita que me calcule el máximo y el mínimo. Se puede hacer un programita, una función que me calcule el máximo entre dos números, mínimo. Supongo que lo han hecho. Digamos, es el ejercicio más simple para usar un if, ¿no? En primer año. Sí, sí, lo hicimos eso. Va. Perfecto. Bueno, yo podría definir mi programita max y min y razonar sobre las propiedades de mis programitas, ¿sí? Con la definición que yo doy. Pero también lo que puedo hacer es decir, mira, el max y el min cumple ciertas propiedades lógicas, ciertos axiomas, vamos a llamar. La primera es la conmutatividad. Supongo que ustedes, cuando yo se los empiece a nombrar, me van a decir, sí, es cierto, cumplen esa propiedad. No hace falta que las investiguen mucho. Pero el máximo es conmutativo. El máximo entre x e y es lo mismo que el máximo entre y y x. ¿Sí? El máximo es asociativo. El máximo entre x y el máximo entre x y el máximo de y z es lo mismo que tomar el máximo entre x e y y después tomar el máximo entre z. ¿Sí? También es idempotente. El máximo entre x e x va a ser x. También tiene otra propiedad que por ahí no es tan usual, pero si ustedes la piensan un poco se dan cuenta que vale, que es que la suma es distributiva con respecto al máximo. X más el máximo entre y y z es lo mismo que sumar x a ambos y sacar el máximo. ¿Sí? En la distributividad se puede leer de dos formas. Una es de izquierda a derecha, es decir, bueno, distribuyo el x sumando en ambos partes, en ambos operadores del máximo, y la otra es como factor común. Miro esta de derecha a izquierda, miro esta expresión y digo, mira, el x es factor común de ambos y puedo sacar un factor común de esta expresión. ¿Sí? Entonces, acá lo pueden llamar como distributividad de la suma o factor común, como ustedes quieran, es lo mismo. Y la otra es la monotonía. La monotonía me dice que el máximo entre x e y siempre es más grande que el x. Y también, obviamente, por conmutatividad puedo llegar a demostrar que es más grande que el y. O sea, cuando tomo el máximo entre dos números, siempre lo que me da eso es más grande o igual, ¿sí?, que los números que tengo. ¿Sí? Bueno, estos serían mis axiomas, mis propiedades básicas que yo voy a tomar del máximo. Y después voy a tener una regla. La regla es la siguiente. Si yo tengo un teorema, son cosas que yo puedo demostrar con mi cálculo usando las reglas y los axiomas. ¿Sí? Entonces, si yo demuestro un teorema, P, entonces yo agarro P y cambio la variable X por una expresión más grande, eso también va a ser un teorema. ¿Sí? Que es como una sustitución. Tengo un teorema sobre X, lo reemplazo por algo más complejo y se va a seguir cumpliendo. ¿Sí? Porque el X en realidad me está diciendo, mira, es un teorema, vale para cualquier X. Entonces, reemplazar el X por cualquier cosa, se va a seguir cumpliendo. Ese es es lo que se llama un cálculo para el máximo y el mínimo. Cálculo lógico. Que en axiomas reglas y me permite demostrar cosas sobre el máximo y el mínimo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar y hacer esta demostración. Demostrar
una demostración por una propiedad por ahí más complicada sobre el máximo y el mínimo, que es que hacer la suma entre estos dos máximos es lo mismo que esta expresión que está acá. A sacar el máximo entre todas estas sumas. ¿Sí? Es una expresión ya más complicada que lo que hemos visto. Pero bueno, si usamos las reglas de la igualdad y las propiedades lógicas que yo di, lo podemos demostrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hago acá es tomar factor común W, tomar factor común X, hacer conmutatividad de las cosas, tomar factor común Y más Z, y hacer conmutatividad y llegar al resultado. Entonces, fíjense que lo que hice yo acá, en esta pequeña demostración, es partir de un lugar de la igualdad. Yo cuando quiero demostrar igualdades, una forma de hacerlo es partir de una parte de la igualdad, por ejemplo, del lado derecho, y llegar por medio de cadenas de igualdad desde el lado izquierdo. ¿Sí? Un razonamiento ecuacional, que se llama. Entonces yo agarro el lado derecho y digo, mira, voy a tratar de llegar al lado izquierdo. Acá el signo de pregunta significa, es una propiedad que creo que vale, pero tendría que demostrar. ¿Sí? Entonces yo agarro el lado derecho, acá cuando lo marco, no sé, pero me pone cosas raras, y usando reglas, por ejemplo, la primera regla que uso es miro esta expresión que está acá, no sé por qué me aparece todo, pero miro esta expresión que está acá, y miro que el W lo puedo sacar un factor común. Entonces lo agarro, lo pongo con factor común de acá, por uno de los axiomas que hemos dicho que se cumplen. Y después miro esta que está acá, y puedo sacar el X como factor común también. ¿Sí? Y puedo agarrar y por conmutatividad pasar el I más Z para el otro lado en ambas expresiones. Y después, una vez que hago eso, también puedo sacar por factor común ya una expresión un poquito más grande, pero también puedo sacarla como factor común, que es, perdón, es I más Z, lo puedo sacar como factor común. ¿Sí? Lo saco como factor común y ya me queda lo que yo quería demostrar, pero en otro orden se lo doy vuelta. Entonces, llegué a demostrar lo que yo quería. ¿Sí? Entonces, puedo demostrar, esto se llama razonamiento deductivo, como vimos en las primeras clases, cuando razonábamos sobre la torta o el chocolate. Esto es un razonamiento deductivo. Yo quiero razonar sobre propiedades de algún objeto en estudio y lo razono utilizando reglas y propiedades básicas, los axiomas, y llego a propiedades más complejas. ¿Qué ventaja tiene el razonamiento deductivo con un razonamiento más que se puede llamar semántico? ¿Qué es un razonamiento semántico? Pensar en la definición del máximo y el mínimo acá y tratar de ver si cumple esta propiedad. Pero no con las propiedades, sino decir, mirá, agarro el máximo entre X y W. Si el X es más grande que el W, me da X. Y agarro el máximo entre Y y Z, pero si el Z es más grande, me da Z. Y acá razono más o menos parecido por casos. Pero voy a tener, fíjense todos los casos que voy a tener ahí. Ese tipo de razonamiento, que es un razonamiento más semántico sobre el significado de las operaciones, va a explotar. ¿Sí? Y el razonamiento ese semántico, ¿por qué explota? Porque estoy razonando sobre los programas. Y los programas, por ejemplo, aunque tengan un if como el máximo y el mínimo, un if lo que hace es cada decisión partirla en dos posibilidades. Y si eso lo hago muchas veces, eso crece exponencialmente. El razonamiento sobre un programa definido por casos ya no es posible, ¿sí?, seguirlo al programa. Es mucho más fácil razonar deductivamente. Eso es lo que quiere demostrar este ejemplo. Entonces, para ejercicio para la casa, así terminamos la clase, traten de demostrar esto utilizando los programas, razonando sobre los programas. O sea, definan el máximo, definan el mínimo, y usando esas definiciones traten de ver que esto se cumple. ¿Sí? Y van a llenar 3 hojas de cosas. Entonces, el razonamiento deductivo me permite hacer eso. Y cuando razonamos sobre programas, ejecutar el programa para pensar sus propiedades no es algo factible en general, porque explota los programas cuando son, fíjense, un max tiene 2 líneas, o una línea. Si yo agarro un programa que tiene 1000 líneas, pensar en las posibles ejecuciones del programa ya no es imposible. Digamos, fíjense que cada if te parte las posibilidades en 2. Si tengo un case que tenga 10, va a partir las posibilidades en 10. Cada while, y depende de cuántas iteraciones haga, va a partir las posibilidades en 1, en 2, en 3, 4, lo que sea. Entonces, no es ya, razonar un programa siguiendo las posibles ejecuciones es imposible. Y por eso vamos a tratar de razonar sobre programas de forma deductiva. ¿Sí? Para ilustrar esto, traten de definir el máximo, un programita del máximo y el mínimo, el lenguaje que ustedes quieran, y tratar de razonar que sus programitas cumplen esa propiedad. Ejecutándolo, siguiendo las posibles ejecuciones. Van a ver que se van a cansar, van a decir, bueno, no, ya está, no lo puedo razonar. Y es el máximo y el mínimo. ¿Sí? Entonces no está bueno razonar sobre programas de esa forma, pensar en las posibles ejecuciones y tratar, si me ejecuta así, entonces va a pasar esto. Si esta ejecución entra por este if, va a pasar tal cosa. Bueno, me vuelvo loco, porque los programas, las posibles ejecuciones se van partiendo en 2 o en más, van a ser exponenciales. Y ni hablar si tengo concurrencia, ese tipo de cosas. ¿No? Bueno,
Es el tipo de cosas que vamos a hacer en la materia. Razonar propiedades sobre los programas, pero de una forma más deductiva. ¿Sí? Y con eso voy a terminar la grabación porque ahí terminamos la clase por hoy. Y vamos a ir a la próxima clase. ¿Alguna pregunta?